Vamos ahora a realizar una serie de ejercicios de polígonos que no están en el plano cartesiano. La mayoría son figuras irregulares. Pero veamos el primer caso. La siguiente figura representa la superficie lateral, o sea, la fachada de un edificio, que está compuesta por un cuadrado y un triángulo. Y solamente pues tenemos esa información, esa figura con ese 15 y con ese 21. De acuerdo con la información anterior, si se requiere pintar la totalidad de la superficie de esa fachada, entonces ¿cuántos metros cuadrados se requieren pintar? Bueno, ahí ya por la redacción que nos están pidiendo, nos están pidiendo área. Hay que averiguar el área del cuadrado y hay que averiguar el área del triángulo. Ven que los resultados son enteros. Entonces más bien es buena señal porque son cálculos sencillos. Pero obviamente tenemos que recordar las fórmulas correspondientes. ¿Cuál es la fórmula del cuadrado? La fórmula del área del cuadrado sería lado a la 2. ¿Y cuál es la fórmula del triángulo? Ustedes tienen que manejar dos fórmulas. Está la fórmula del equilátero y está la fórmula de cualquier otro triángulo. Pero aquí nosotros tenemos no el equilátero. En ningún lado dice que el triángulo es equilátero. Entonces, tenemos que usar perímetro, no, perdón, base por altura entre 2. Estaba con la mente de perímetro por apotema. Base por altura dividido por 2. Bueno, pensemos en el cuadrado primero. El cuadrado tiene de lado, ojo aquí, donde nos ayudan 15. Como es un cuadrado, quiere decir que 15 aquí, 15 por acá y 15 por acá. Entonces, bueno, ya podemos calcular el área al cuadrado, que sería lado a la 2, 15 por 15, 225. Ya tenemos una parte. Ahora sigue el área del triángulo. Pero el triángulo, la fórmula es base por altura, dividido por 2. Tengo la base. Me falta la altura. ¿Pueden decirme ustedes cuál es la altura de ese triángulo? ¿Lo vieron? O sea, lo habían notado, lo habían percibido. Fíjense ustedes que aquí tenemos esta medida de 21, que es todo esto. Si hasta aquí mide 15, por la certeza de que esto es un cuadrado, quiere decir que de aquí para arriba es la diferencia que hay entre 21 y 15. A 21 le quitan 15, quiere decir que esto mide 6. Y ese es el dato que hacía falta. Base del triángulo, 15. Altura, 6. Dividido por 2. 15 por 6, eso ya si ustedes quieren lo meten a cálculo, al igual que esto. 15 al cuadrado, 225. Y pueden meter esto a calculadora de una vez. 15 por 6 es 90. Y 90 dividido entre 2 es 45. Por lo tanto, el área en metros cuadrados va a ser la suma de 225 y podemos ponerlo como área total. 225 del cuadrado más 45 del triángulo, siendo un total de área de 270. Y así han salido ya varios ejercicios en pruebas estandarizadas. Entonces no pierdan detalle esto de sumar el área de dos figuras y de deducir detallitos como estos, con resta. Con la diferencia entre una medida y otra, ustedes sacan un dato faltante. Estén atentos a los siguientes ejercicios. Ricardo elaborará un adorno con forma de triángulo a partir de una lámina cuadrada de cartulina. Para ello, Ricardo dibuja un triángulo sobre la lámina y luego la recortará por el borde. A continuación, se muestra esa lámina y el triángulo ABC que representa el adorno. De acuerdo con la información anterior, el área del adorno que elaborará Ricardo, o sea, esta,
respecto al área de la parte de la lámina que sobrará, o sea, esta de aquí, ¿cómo es? Será igual, mayor o menor. O sea, la comparativa o lo que tenemos que averiguar es si el área de este sector, que es la del adorno, que es del adorno, perdón, con respecto a esta, es esta mayor, menor o igual que el sobrante. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras. Algebraicamente, por deducción, o poniéndole algún valor, porque fíjense que en ningún lado tenemos una sola medida. Entonces ustedes pueden hacerlo inventándose una medida para el lado del cuadrado. Digamos 10. Esto que voy a hacer ustedes lo pueden hacer con cualquier medida, porque esto es un cuadrado, todos estos lados miden 10. La base del triángulo mide lo mismo, 10, y esta altura es este mismo lado, va a medir 10. Entonces, repito, elegí hacerlo con 10. Pueden hacerlo con cualquier medida. ¿Cuál sería el área del cuadrado? Lado a la 2. O sea, 10 al cuadrado sería 100. 100 es el área de todo el cuadrado. Ahora saquemos el área del triángulo ABC, que tiene esta altura, que es el mismo 10. Y la base, como habíamos dicho, es esta que mide 10 también. Entonces, área del triángulo, base por altura entre 2. 10 de base por 10 de altura dividido por 2, eso sería 50. Quiere decir que si esto es 50, ¿cuánto va a medir el sobrante? Si el total era 100, pues esto también va a ser de 50. Entonces, conclusión, el área del adorno que elaborará Ricardo con respecto al área de la parte sobrante es igual, sería la misma. Con cualquier medida, ustedes hubieran llegado a lo que da esto, aquí les va a dar la mitad. Esta es una manera, digamos que probando con un valor, no tan complicado. Pero algebraicamente, ¿cómo hubiera sido? Bueno, algebraicamente pudimos haber hecho la siguiente deducción. Si estamos en un cuadrado, esto mide x, cada lado mide x. Ahorita no le voy a poner un valor, simplemente mide x. Por lo tanto, el área del cuadrado sería x al cuadrado. O sea, es como la fórmula prácticamente. Y ahora viene el área del triángulo, que es base por altura entre 2. Base x. ¿Y la altura cuánto mide? Pues también x. Área del triángulo. Base x por altura x dividido entre 2. X por x. X al cuadrado entre 2. ¿Qué me acaba de dar? Que el área del cuadrado es x a la 2 y el área del triángulo es la mitad de x a la 2. Por lo tanto, si esto es la mitad, esta parte sobrante será la otra mitad. Por eso es que tanto esto como esto, en la mitad, cada una corresponde a la mitad del cuadrado. Lo que quiere decir que tanto el adorno como el sobrante va a ser exactamente igual. Yo sé que la mayoría tal vez nunca hubiera optado por esto, pero es una manera de explicarlo sin medidas, porque fíjense que no nos dieron ninguna medida, pero es completamente válido que ustedes inventen una medida para el cuadrado y a partir de ahí jueguen con los valores y con las fórmulas que conocen. La siguiente figura representa un terreno, la cual está compuesta por un cuadrado y dos triángulos que son congruentes. Ojo, triángulos congruentes, no me dijeron que son equiláteros, simplemente son dos triángulos que son iguales. Y tenemos ciertas medidas. Aquí tenemos 10, que es esto, y 26, que sería todo esto. De acuerdo con la información anterior, si se le quiere colocar zacate a la totalidad del terreno, entonces ¿cuántos metros cuadrados de zacate se le quiere colocar?
Cuando me preguntan cuántos metros cuadrados, quiere decir que es área. Entonces tenemos que averiguar el área de todo esto. Tenemos un cuadrado y dos triángulos. Del cuadrado tenemos que su lado mide 10. Quiere decir que esto mide 10, esto mide 10, esto mide 10. Y el área del cuadrado, cuya fórmula es lado a la 2, será en este caso 10 al cuadrado. O sea, tenemos área de 100. Ahora, bueno, ya sacamos esto. Ahora sigue el área de los triángulos, pero saquemos solamente uno nada más. Deducciones. Tenemos un 26 y ese 26 me va a ayudar a mí a calcular, bueno, no todo esto, sino la altura de cada uno de esos triángulos que son iguales. Tenemos un triángulo de base 10, pero repito, me falta la altura. Si esto mide 10 y todo esto mide 26, perdón, a 26 quítenle 10. ¿Cuánto nos queda? 16. Pero esos 16 yo los tengo que repartir. Un poquito para este lado y un poquito para este lado. ¿Cuánto quedaría entonces? Si todo mide 26 y este pedacito de aquí mide 10. ¿Ok? Este pedacito de aquí va a medir 8 y este otro pedacito de acá va a medir 8 porque 8 y 8 son 16 y los 10 que ya teníamos, 26. Lo importante es que ustedes entiendan que este pedacito de ahí mide 8. Lo mismo para este lado, pero no vamos a hacer el cálculo dos veces. Vamos a hacer un único cálculo de uno de los triángulos y luego multiplicamos por 2. El área de un triángulo, cuya fórmula es base por altura entre 2, sería base 10, altura 8, dividido con 2, 10 por 8, 80. Y 80 dividido con 2 sería 40. El área de un triángulo es 40. ¿Pero cuántos triángulos son? Son dos triángulos. ¿Ok? Entonces, área total de la figura. Cuadrado 100. Triángulo de la izquierda 40. Triángulo de la derecha 40. Área total, sumen eso. Área total sería 180. Y vean dónde estaba la opción de 140. Para quien únicamente hizo esto y sumó 100 más 40. Pero recuerden, son dos triángulos, 1 y 2. La siguiente figura representa una superficie lateral, o sea, fachada de un edificio, que está compuesta por un triángulo y un rectángulo. De acuerdo con la información, si se requiere pintar la totalidad de la fachada, entonces ¿cuántos metros cuadrados se requiere pintar? Bueno, ¿cuántos metros cuadrados? Hay que calcular el área. El área del rectángulo y el área del triángulo. Fórmulas, tienen que sabérselas sí o sí. Área del rectángulo. ¿Cómo se la saben ustedes? Largo por ancho o base por altura, es lo mismo. ¿Ok? Para el rectángulo, la medida de su largo o de su base es 8 y la medida del ancho o la altura será 6 o será 4. Céntrense únicamente en el rectángulo. Serían estos 4 de acá. Entonces, área del rectángulo sería largo 8 y ancho 4. Por lo tanto, el rectángulo mide de área o tiene de área 32. Ya sabemos que la opción A no es, ¿verdad? Porque ya tenemos una gran parte por acá, que sería 32. Ahora sigue esto de aquí. Para eso de ahí nosotros necesitamos la medida de la altura. Porque la base del triángulo ya la tenemos, que es el mismo 8. 8 de base y ¿cuánto de altura? Aquí hay una pequeña deducción. Aquí tenemos 4, pero de aquí hasta acá tenemos 6.
¿Cuánto mide este pedacito que estoy remarcando en este momento? Pues 6 le quito 4, va a medir 2. Entonces, el área del triángulo, cuya fórmula clásica es base por altura dividido con 2, nos está dando una base de 8, una altura de 2, dividido con 2. 8 por 2, 16. Dividido con 2 son 8. Entonces, esto tiene área 32 y esto tiene área 8. ¿Cuál sería entonces su área total? El área total sería 32 más 8, dando un resultado de 40. Típico ejercicio de prueba estandarizada en la parte de polígonos.